Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 5 de julio, vamos a continuar con nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Hoy día nos toca desarrollar el tema número 9, en donde vamos a hablar de dos tipos de oración: la oración vocal y la oración interior. Y antes de comenzar, ahí en sus casas, les invitaría a que puedan tener siempre Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. El texto que vamos a utilizar en esta noche es de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 hacia adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 hacia adelante. Pues bien, siendo ya las 8:05, vamos a comenzar este encuentro con Jesús adorándole. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle a Jesús todo aquello que hay en nuestro corazón, todo lo que hemos vivido en este día, todo aquello que nos preocupa y nos angustia tanto. Vamos a poner en las manos de Jesús lo que no podemos resolver, lo que no sabemos cómo resolver. Vamos a poner en las manos de Jesús nuestro anhelo de ser felices, nuestro deseo más profundo de vivir bien. Vamos a poner en las manos de Jesús nuestra enfermedad física, psicológica o espiritual, el contexto en el que hoy se encuentra nuestra vida, sabiendo de que Dios, que dispone siempre para el bien de los que le amamos, nos ayudará a sacar un bien de todo lo que nos puede estar pasando. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú.
Nadie me amará como tú, como tú. Porque mientras los demás nos conocen por fuera, tú, Jesús, eres el único que nos conoce por dentro. Mientras los demás solo ven a una persona, tú conoces, Señor, nuestra historia, cada paso que hemos dado, cada herida que hemos recibido. Tú que recoges nuestras lágrimas en tu odre, no te son indiferentes nuestros caminos. Amado Jesús, llénanos de tu amor, pues como dirá el apóstol, tu amor nos urge, Señor, tu amor nos hace falta. Nadie me amará como tú, como tú. Dile conmigo al Señor. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, Jesús. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Porque tú nos amas, Señor, aun siendo pecadores. Y es tu amor, Señor, el que sana nuestras heridas y nuestro pecado. Porque solamente tú, Señor, conoces el trasfondo de nuestra historia. Y solamente tú, Señor, que lo sabes todo, y conociéndonos a fondo, nos puedes mirar con misericordia. Y es tu misericordia, Jesús, la que nos mueve a cambiar. Es tu misericordia, Jesús, la que nos atrae.
Es tu misericordia expresada en tu paciencia y en tu perdón la que nos sana, la que nos cura, la que nos libra de todo mal. Por eso, Señor, a ti te pertenecemos. Tú, Señor Jesús, eres nuestra vida. Tú, Señor Jesús, eres nuestro dueño. Tú, Señor Jesús, eres nuestro todo. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. A ti te pertenezco. Dile conmigo a Jesús. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy. Tuyo soy. Dile a Jesús conmigo. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque tú eres el dueño de nuestra vida y a ti te pertenecemos enteramente, Señor. Porque tú, por nuestra salvación, por nuestra redención, vertiste, Señor, hasta la última gota de tu sangre, por el perdón de nuestros pecados. Y en la cruz, Señor, nos diste una vida nueva, para que aquellos que habitábamos en sombra de muerte, para aquellos que vivíamos sin esperanza, pudiéramos, Señor, tener la posibilidad de vivir una vida nueva, una vida de gracia y de bendición en ti y en tu presencia. Oh amado Jesús, te alabamos y te bendecimos por el don de tu gracia manifestado, Señor, en tu misericordia. Alabado y bendecido sea, Señor, porque conociendo tú nuestra situación y nuestra realidad, nos extendiste la mano en el momento oportuno, porque te presentaste a nuestra vida, Señor, cuando más te necesitábamos. Y agradecemos ese día. Y te alabamos por tu misericordia, porque el conocerte es una bendición, Señor, incomparable. Bendito sea, Señor Jesús.
Bendito seas por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu paciencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu justicia y tu lealtad, Señor. Alabado seas por esta noche santa y gloriosa en la que nos miras con misericordia para hablarnos al corazón, ya que tú siempre tienes palabras dispuestas siempre a curarnos. Tu palabra nos sana, Señor. Tu presencia nos alivia de todo mal. Tú, Señor, quitas el yugo de sobre nuestra cerviz. Tú, Señor, escuchas la plegaria del oprimido y vienes a liberar al cautivo, porque tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de salvación. Tú que eres Dios de vivos y no de muertos. Vienes, Señor, a darnos vida a los que sin ti estamos muertos. Alabado y bendecido seas, Señor, porque tú eres la resurrección. Y todo el que cree en ti no morirá, Señor. Alabado seas, Jesús. Alabado seas. Bendito y alabado seas, poderoso Señor. Bendito y alabado seas. Que en esta noche santa, que en esta noche gloriosa, Señor, nos alcance tu divino poder. Que podamos sentirnos tocados por ti, curados por ti, aliviados por ti, liberados por ti, Señor. Que esta alma nuestra sea sensible al paso tuyo delante de nosotros. Permítenos ver y contemplar tu majestad y tu gloria para alabarte y adorarte todos los días de nuestra vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias por el don de tu presencia en esta noche. Y queremos en esta hora dirigirnos al Padre, rezando aquello que Jesús nos enseñó, rezando como rezaba Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Gracias queremos darte, oh Padre nuestro, por los gestos de ternura y porque multiplicas tus cuidados para con nosotros. Mantienes tú tu atenta mirada sobre nuestras vidas para no desampararnos en el tiempo de la angustia. Más bien en el tiempo adverso nos animas a invocarte y a buscarte con sincero corazón, prometiéndonos que tú responderás. Oh Padre, te damos gracias, porque todas las familias de la tierra toman tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que entra a nuestra historia para salvarnos. Porque, como dijo Jesús, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Queremos, Padre, en confianza pedirte por las necesidades tanto materiales y espirituales de nuestra vida. Y de manera especial, en esta noche, te pedimos que extiendas tus manos santas y benditas sobre nosotros, para que nos liberes de la mano de nuestro enemigo. Como dice el Salmo, tú extiendes tu brazo desde lo alto,
para salvarnos de enemigos que son más poderosos que nosotros. Señor, libéranos de todo aquello que nos angustia, perturba, distrae y aparta de ti. Libéranos, Señor, de todo aquello que sea un impedimento u obstáculo para que nosotros nos entreguemos a ti, nos concentremos en ti. Amado Padre, te pedimos que nos libres del malo y del mal que quiere ejercer sobre nosotros. Líbranos de la enfermedad física. Líbranos de la enfermedad psicológica y espiritual. Líbranos de la angustia, de la desgracia. Líbranos del maleficio. Deshaz de nuestra vida toda potencia del mal con tu divino y glorioso poder. Que nosotros, tus suplicantes, nos veamos, oh Dios bendito, salvos en tu presencia. Ordena nuestros días en tu paz y alegra nuestro corazón con tu presencia. Jesús, te pedimos con humildad que derrames tu sangre bendita sobre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando. Que tu sangre poderosa lave cada ambiente de nuestro hogar, disipando toda sombra, toda tiniebla. Que tu luz gloriosa, oh Cristo resucitado, disipe toda tiniebla en nosotros. Jesús, ven a nuestro hogar a sanarnos. Ven a nuestras familias a liberarnos. Ven, Señor, a purificar los ambientes de nuestra casa. Ven, Señor, trayendo tu paz, para que los que invocamos tu nombre veamos tu salvación. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestra inteligencia y nos ayudes a comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche santa, gloriosa y bendita se nos va a predicar. Tú que nos ayudas a penetrar en la verdad completa, te pedimos, Señor, que las palabras de gracia y de salvación que ha de ser predicadas sean como un fuego en nuestro interior y sintamos el impulso en nuestra voluntad, iluminada por nuestra inteligencia, de poder ponernos en marcha en aquello que se nos ha a enseñar. Te pedimos, Espíritu Santo, conforme dice la Escritura, que ahí en donde estás tú hay verdadera libertad. Rompe nuestras cadenas, nuestras ataduras materiales, afectivas, personales, nuestras ataduras espirituales, nuestras ataduras de pecado, para que podamos, libres de todo mal, servirte todos los días de nuestra vida con gozo y con alegría. Que por la intercesión de la Virgen Inmaculada, la bendita María de Nazaret, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino en nosotros enderezca los caminos que el diablo haya torcido. A ella, en la advocación de la Virgen de Satanudos, le pedimos que todo nudo que esté atado en nuestra vida sea desatado, para que cada día nos entreguemos más a ella y ella nos entregue completamente a Jesús. A ella consagramos esta noche la vida de cada uno de ustedes y sus familias, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Te pedimos, oh Virgen del Perpetuo Socorro, en medio de las noticias adversas de nuestra vida, ayúdanos a mantener la calma, la confianza y la esperanza en ti y en Jesús. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Ireneo, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día lunes 5 de julio, estamos en este primer lunes de este mes, continuando con nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Te voy anticipando, el próximo lunes no vamos a tener, el lunes 12 no vamos a tener clase porque vamos a hacer un taller de sanación sobre la fe. El taller se llama Aumenta mi fe. 5 días en donde vamos a predicar todos los componentes de la fe. ¿Qué es tener fe? ¿Cómo se crece en la fe? ¿Cómo aumenta la fe? Las crisis de fe y cómo hacer una oración llena de fe. Ya iré explicando mejor al final del curso. Pero ya sabes, ya del 12 al 16, la próxima semana, voy a estar haciendo un taller de sanación sobre la fe llamado Aumenta mi fe. Entonces, hoy día vamos a desarrollar el tema número 9 de nuestro curso, Cómo oír la voz de Dios, en donde vamos a enseñar dos tipos de oración. La oración vocal, o más que dos tipos, dos formas como se puede orar, la oración vocal y la oración interior. Y para ello voy a utilizar el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 hacia adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 hacia adelante. La reflexión de esta noche se llama la oración vocal y la oración interior. Dice la Sagrada Escritura: os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros. Os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedle en mayor estima con amor por su trabajo. Vivid en paz unos con otros.
Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad, que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extengáis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor Jesucristo. Concédeme la gracia, Señor, por tu Espíritu, de predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión desde la luz que nos ofrece el versículo 17 de este texto que hemos leído, en donde en una expresión muy breve el apóstol nos va a decir algo muy grande. Dice, orad constantemente. Este breve consejo del apóstol San Pablo de orar constantemente tuvo una gran influencia, un gran impacto en la vida espiritual cristiana de aquellos de la época y también para nosotros, los del hoy de la iglesia. Este consejo, que se da dentro de un contexto de algunas exigencias sobre la vida cristiana, este consejo de la enseñanza del apóstol se da constantemente en sus cartas. Es decir, no solamente lo encontramos aquí. Sobre este mismo punto, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 2, también se nos habla de lo mismo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, también se insiste en lo mismo. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 10, y capítulo 12, versículo 12, también se insiste en lo mismo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, se insiste en lo mismo. En Filipenses, capítulo 1, del 3 al 4, y capítulo 4, versículo 6, también se insiste en lo mismo. En Colosenses, capítulo 1, versículo 3, y en el capítulo 4, versículo 2, continúa insistiendo el apóstol en lo mismo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, el apóstol insiste en lo mismo. En primera de Timoteo 2, 8 y 5, 5, continúa el apóstol insistiendo en lo mismo. Y en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, insiste en lo mismo. Orad constantemente. Y con esto el apóstol nos está enseñando a la iglesia que la oración en la vida espiritual del cristiano debe ocupar un lugar importante. La oración es algo trascendente. Sin oración el alma no crece. Sin oración el alma no madura, porque puede el tiempo cronológico pasar por nosotros. Podemos cumplir 30, 40, 50, 60 años en la iglesia, pero si no tenemos tiempo de oración, ese kairos de Dios no impregna el alma. En la vida del ser humano hay dos tipos de tiempo. El tiempo cronos, que es el tiempo ordinario, el tiempo que tú y yo vivimos, y el kairos, que es el estar en Dios, ¿no?
Entonces el alma madura solo en la presencia de Dios. El alma madura a través de las horas que le dedicamos a Dios en la oración. Por eso la oración debe ocupar para nosotros un lugar importante, debe ser lo central, según lo que hemos estado enseñando. De ahí que la persona de fe debe luchar para mantenerse constante en la oración, como también hemos enseñado sobre el combate espiritual. Aquí el apóstol y el Espíritu Santo, a usted y a mí, en esta noche nos invita a meditar este texto. Orad constantemente. La acción salvífica de Dios y la presencia de Dios que se revela al hombre, decíamos la semana pasada, provoca un movimiento interior, una repercusión en el alma, y producto del influjo del Espíritu Santo, el hombre es movido a la oración. Entonces, orar implica responder positivamente a esta moción del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada hemos hablado de 4 tipos de oraciones. Hemos hablado de la oración de petición, hemos hablado de la oración de acción de gracias, hemos hablado de la alabanza y hemos hablado de la adoración. Hemos enseñado que la petición tiene que ver con un concepto teológico, la providencia divina. Dios que dispone todas las cosas para nuestro bien y nos invita por nuestro bien a pedirle con confianza. Y dentro de lo que debemos pedir se nos enseña el Padre Nuestro como el contenido de nuestra oración. Hemos hablado también de la acción de gracias, que es la respuesta a haber sido atendido por Dios. Le he pedido a Dios, Dios me ha respondido, yo le doy gracias. Entonces hemos enseñado que la acción de gracias tiene que ver con otro principio teológico, que es la gloria de Dios, o en hebreo el kabod, la gloria de Dios. Y hemos enseñado que cuando el alma es agradecida, cuando la persona es agradecida, y recuerdo que tocamos el texto de los 10 leprosos, ¿no? Que solamente uno regresó después de haber sido curado a dar gracias a Dios, y Jesucristo se sorprendió de la ingratitud. Y decíamos que lamentablemente hay más gente ingrata que gente agradecida, ¿no? Según lo que vemos en ese texto. Entonces la alabanza, cuando el corazón está agradecido de tanto contemplar la gloria de Dios y dar gracias por su misericordia, por el don dado, entonces el alma es llevada a un punto más alto, que es la alabanza, ¿no? Que es la alabanza en donde contemplamos los atributos divinos y exaltamos la magnificencia de Dios. En tanto, la acción de gracias como la alabanza tienen que ver con el kabod de Dios, con la gloria de Dios. Entonces, cuando el alma pues está inundada e iluminada por Dios, el hombre tiende a la adoración. La adoración, decíamos que más que un acto religioso de culto divino, tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? La adoración tiene que ver con la forma como vivimos. Adoramos a Dios no solamente con palabras, como veremos ahora, no solamente con nuestros cánticos, sino que nuestra vida tiene que ser una extensión de nuestra alabanza. Entonces hemos enseñado que la adoración tiene que ver con la santidad de Dios. Dios nos muestra su santidad en un momento íntimo de revelación, en un momento místico, y de pronto el hombre se ve pecador, se ve miserable. Al ver al que es 3 veces santo, el hombre contempla desde esa luminosidad de Dios su propia miseria. Entonces la adoración tiene que ver con el kadosh,
la santidad de Dios. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de dos maneras de orar, ¿no? De dos maneras como nos podemos dirigir a Dios. La oración vocal y la oración interior. La oración es definida con razón como una forma de hablar. Y esto es interesante. Al decir que es definida como una forma de hablar, estamos hablando de que la oración es una expresión lingüística, es una interpelación dialogal con Dios. Cuando el hombre ora, el hombre está dialogando con Dios. Y así como un idioma se aprende repitiendo lo que dicen otras personas, así también con la oración. A orar se aprende orando con otras personas y apropiándose de las palabras pronunciadas por otros. Nos sirve esto de modelo orante. Para nosotros, por ejemplo, ¿no?, que somos de grupos de oración, que somos de comunidades, círculos, que somos de reunirnos con otras personas para conocer nuestra fe y para alabar y adorar al Dios vivo y eterno, esa oración que hacemos en comunidad es muy importante para nosotros. En este curso va más dirigido a laicos, pero si hubiera algún religioso, esa oración tiene que ver con la liturgia de las horas y con la oración que se hace pues, en la vida comunitaria, ¿no? Y este tipo de oración grupal, tanto para religiosos como para laicos, es muy importante porque es una forma catequética de enseñar a orar a otros. En el grupo de oración donde yo empecé mi camino en la fe, hace ya algunos años, ya tengo unos 25 años en el caminar en el Señor, y cuando llegué a este grupo, ahí comencé a aprender a orar. Te decía que en un comienzo yo criticaba la forma como tenían de orar otros, ¿no? Elevando la voz en voz audible, levantando las manos, diciendo alabado y bendecido sea Señor, hasta que de pronto sentí un fuego caer sobre mí que me impulsó a ponerme en pie y a orar de la misma manera. A mí el Señor me regaló en ese momento el don de la alabanza. Y esto de pronto me lo regaló para ejercer el ministerio de música en su momento, ¿no? Yo aprendí a tocar guitarra en 3 semanas. En 3 semanas comencé a tocar guitarra y ya estaba en unos meses en el ministerio de música de mi comunidad, y el Señor me regaló eso. Y me llevó por distintos lados haciendo misiones, cantando y animando a las personas a alabar a Dios. Fue una gracia que me regaló Jesús y que me sirvió en ese momento mucho, porque me liberó bastante el Señor a través de este medio. Hay un poder liberador en orar de esa forma. Entonces, escuchando a otros hermanos orar, es que yo aprendí así a orar. Escuchaba lo que otros decían y eso de pronto era una escuela catequética para mí. Y es en ese sentido que toda comunidad, que todo grupo de oración, que todo círculo bíblico tiene que tener dentro de la iglesia el propósito principal de ser escuela de oración para otros. San Juan Pablo II, en el documento Novo Milenio Ineunte, él va a decir esto, que la iglesia tiene que ser una escuela de oración. Las comunidades cristianas, los grupos de oración, tienen que ser escuelas de oración, porque a veces nosotros le podemos decir a la gente, tienes que orar, pero no sabe cómo. Le podemos insistir a la gente, has orado hoy día, pero no tienen idea cómo se ora. O probablemente la forma como tienen de orar no es la forma idónea, aunque no hay oración que por Dios no sea escuchada. Por ejemplo, mi hijo de 3 años y medio habla y él se comunica conmigo y le entiendo. Mi hijita de 1 año y algunos meses y un mes que va a cumplir, ella balbucea cosas, ¿no?
Y igual se está comunicando conmigo. A los dos recepciono lo que me quieren decir o lo que quieren comunicar. Y como padre, yo trato de entender el lenguaje masticado de mi hijo mayor y trato de entender lo que con gestos y con su lenguaje mi hija me quiere decir. Entonces igual es Dios. Dios nos entiende, obviamente en el sentido superior, ¿no? Como padre, Él nos entiende, ¿no? Lo que queremos decir, lo que queremos expresar cuando oramos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Yo quisiera, si tú que estás viendo esta transmisión, que te preguntes si tu grupo o tu comunidad es escuela de oración. Que te preguntes si a ti te han enseñado a orar, si has aprendido a orar en tu comunidad. Por ejemplo, a veces yo he encontrado gente que cuando reza el rosario, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena. Hay gente que reza así, y cuando yo me ha tocado rezar con un grupo de personas así, entonces yo entiendo que tengo que enseñar y romper ese molde. Entonces, por eso cuando tú me ves acá rezar el Padre Nuestro, rezar el Ave María, si te das cuenta, el cómo lo rezo tiene un propósito: enseñar a otros a rezar despacio, meditando cada palabra que estás diciendo y reconociendo de pronto la presencia de aquel a quien te estás dirigiendo. Que esto es muy importante, que dice Santa Teresa de Ávila, que también la vamos a ver hoy día con otro libro, en Castillo Interior o Las Moradas. Ella dice que para orar hay que tener dos condiciones: la humildad y el reconocer a quién me estoy dirigiendo, porque puede suceder que estés rezando sin tener en cuenta esta cuestión segunda. ¿Tú crees que cuando uno reza el Dios te salve o el Padre Nuestro así de rapidito, uno se está concentrando en Dios o en la Santísima Virgen a la que se está dirigiendo? Entonces, pues bien, nos encontramos entonces que así como hay gente que de pronto no sabe orar, en vez de decirle, hermano, ¿estás orando? Primero hay que preguntar, hermano, ¿sabes orar? Entonces nuestros grupos tienen que ser escuela de oración. Así como hemos enseñado la alabanza como una oración espontánea, hay personas que les fluye la oración, ¿no? Hay personas que son fluidas de palabra. Yo en lo personal, por ejemplo, para orar a veces cierro los ojos y trato de sentir aquí en mi interior lo que el Espíritu Santo quiere que ore. Entonces hay personas que les cuesta eso, ¿no? Hay personas que les cuesta tener oración espontánea y eso está bien. Eso está bien. A veces uno favorece más la oración espontánea en unos y la oración leída en otros no. Son modos como uno se dirige a Dios. Hay personas que tienen un montón de cosas en la cabeza y hay personas que de pronto les cuesta concentrarse y no son tan fluidos en su oración, en su oración comunitaria, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he sido responsable de un grupo, ¿no?, de comunidad, o cuando me ha tocado dirigir la oración con otro grupo de personas, entiendo y considero que hay algunos que les fluye orar en voz alta y que les fluye la oración y que dicen un montón de cosas desde su corazón. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios por esos hermanos. Pero hay otros que no tienen esa virtud. Hay otros que de pronto no se ajustan tanto a ese método de oración. Y en estas personas de pronto hay necesidad de rezar con oraciones fijas. Escucha bien esto. Oraciones fijas. Hay personas entonces que pueden valerse, que pueden apoyarse de este tipo de oraciones que están escritas para elevar la mente y el corazón a Dios. Y eso está bien. Por ejemplo, yo tengo aquí un librito que se llama Encuentro, ¿no?, del padre Ignacio de Larrañaga, que es un manual de oración, en donde hay bastantes oraciones. Entonces hay gente que puede tomar el librito
y rezar con una oración que le agrade ahí. Por ejemplo, el padre Larrañaga tiene aquí oraciones sobre el abandono, tiene oraciones de petición, tiene diversos tipos de oraciones, ¿no? Sobre el señorío de Jesús, la gracia de poder orar, oraciones de súplica, de generosidad, en distintos momentos, ¿no? Entonces está bien que haya personas que se apoyen con ese tipo de lectura para hacer oración. A esto se le llaman oraciones fijas, ¿no? Ahora puede haber gente, religiosos, que recen la liturgia de las horas. Nosotros los laicos no tenemos la obligación, aunque hay algunos laicos que gustan de hacerlo y está bien, ¿no? Estas son oraciones escritas, son oraciones fijas, ¿no? Aquí lo importante y lo que quiero señalar es qué es lo que pasa, y escucha bien esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de oración? ¿Cuál es el peligro de orar de esta manera? Te voy a poner primero un ejemplo. En mi vida espiritual yo he tenido distintos momentos de oración, he tenido momentos de aridez, momentos de sequedad, momentos en que no puedo hilar una sola palabra en la mente y no me brota nada. Yo, por ejemplo, cuando estuve así, hay un librito, me regaló el libro Gloria Polo, cuando tuve la bendición de predicar con ella ya hace algunos años atrás. Entonces ella me regaló este librito, que son de unas monjitas, ¿no? Allá en Colombia, que se llama Sagrario. Y este libro es como una escuela de oración. Entonces te enseñan paso a paso como momentos en que debes meditar la palabra, en que tienes que hacer oración, momentos en que tienes que hacer algún tipo de ejercicio espiritual. Y esto a mí me ayudó mucho, ¿ah? Cuando me iba al Santísimo y no sabía qué decirle al Señor y estaba seco interiormente, esto a mí me ayudó muchísimo. Fue como una rehabilitación, hasta que de pronto tuve una recuperación interior y me comenzaron otra vez a brotar las palabras, me comenzaron otra vez a brotar la inspiración para hacer mi oración en el corazón. Entonces eso está bien. Está bien apoyarse en sus oraciones de esta forma. Está bien utilizar algún manual de oración, algún librito. Tengo por ahí uno también que me regaló el padre Ángelo sobre distintos tipos de oraciones que él hacía en sus retiros de sanación y me regaló este librito. O sea, está bien eso. Hay manuales, por ejemplo, tengo acá como 3, ¿no? Uno que se llama A Solas con Dios, otro se llama Oraciones de Poder 1 y Oraciones de Poder Dios 2, y eso está bien que tengamos eso, pero quisiera que escuches por favor con mucha atención el peligro de acostumbrarse solo a orar así, con oraciones fijas. Voy a leer de este libro de Teología de la Oración de Marianne Schlosser. Voy a leer algo que ella toma como nota de Segismundo de Stonechenau. Va a decir lo siguiente, escucha bien esto que es muy importante, ¿eh? Tenemos ciertas oraciones que a diario leemos o decimos de memoria, como el Padre Nuestro y el Ave María, lo decimos de memoria, ¿no? Tenemos, repito, ciertas oraciones que a diario leemos o decimos de memoria. ¿Qué acontece cuando lo hacemos? Se pregunta el autor. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos estas oraciones que tenemos de memoria o que leemos? ¿Qué es lo que pasa? Los labios se mueven, pero el alma no piensa en ello. Está ocupada en cosas muy distintas. Nos daría reparo, es decir, no importaría, saltarnos una sola de esas oraciones, pero sin remordimiento de conciencia perseveramos en la nefasta costumbre. Escucha bien, ¿eh? Estamos perseverando en la nefasta costumbre de orar sin prestar atención. Es muy interesante esto, porque hay personas que como se acostumbran así, mueven los labios. A mí me ha pasado que he encontrado gente que va al Santísimo
y ve pues la hojita que se pone ahí 15 minutos ante el Santísimo, entonces lee la página 1, lee la página 2 y comienzan a susurrar a Dios, entonces, terminan y se van. Yo me pregunto, ¿quedó algo en esa alma? ¿Quedó algo? Este es el peligro de orar con oraciones fijas. Este es el peligro. Mira lo que dice el autor, ¿no? Puedes estar orando así sin prestar atención. O sea, como lo haces de memoria, como lo haces de manera mecánica, como que estás de pronto leyendo algo, no estás empeñando el corazón y poniendo toda tu mente en aquello que estás orando. Y dice a continuación, ¿no? ¿Por qué no nos habituamos más a la oración del corazón? Es decir, a oración de corazón habla de una oración espontánea, ¿no? Que brota de tu corazón hacia Dios. ¿Por qué no nos orientamos más a la oración de corazón? ¿Por qué debemos tener siempre, atención a esto, ¿por qué debemos tener siempre escrito o impreso delante de nosotros lo que queremos decirle a Dios nuestro Señor? Esto a mí un día me pasó porque yo me voy a un grupo, no voy a decir el movimiento, y tenían en una hojita oración al Padre, oración al Hijo, oración al Espíritu Santo, oración de perdón, oración de entrega, oración de esto, oración aquí. Y tenían toda su hojita. Entonces todos empezaban así. Y leían. Pero como a mí me tocaba predicar, estaba yo ahí esperando y compartía con los hermanos. Y te doy mi apreciación. No sentía a la gente enganchada en lo que leía. Estaba más concentrada en sonar todos al unísono. Estaba más concentrada en leer bien que en dejar que esas palabras entren en el corazón. Y una de las razones por la que juzgo esto es porque después de haber orado así no hay silencio, ni hay nada espontáneo. O sea, simplemente se rezó esto y se acabó. Y lo que me ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando estoy en momentos de adoración, que se leen las letanías, allá del Santísimo o ya sea de la Santísima Virgen, y se lee bendito esto, bendito el otro, bendito aquí, bendito allá, y no hay un momento de silencio. No hay un momento de silencio, porque ese momento de silencio es para interiorizar lo que tú acabas de rezar. Lo que tú acabas de rezar. Entonces dice que no podemos, mira lo que dice el autor, que no podemos decirle a Dios nada de nuestro corazón. O debemos tener siempre escrito e impreso delante de nosotros lo que debemos decirle a Dios nuestro Señor. Me ha tocado esto, ¿no? Me ha tocado ir a predicar, a dar curso de intercesión y hay personas que tienen hasta su manual, ¿no? Entonces, está bien que tengamos pasos, el paso A, el paso B, el paso C, pero uno tiene que dar soltura al Espíritu Santo. Un día, hermanos, a mí me pidió un movimiento que haga un tema, ¿no? Me pidieron que diera un tema y durante el tema hubo una liberación. El Señor nos regaló una liberación. No tocaba, en este tema no tocaba eso. Era un tema sobre el señorío de Jesús. Era hablar de Jesús como Señor de nuestras vidas. Sin embargo, el Señor se manifestó, una efusión del Espíritu Santo, sanación, liberación, algunos cayeron en descanso del Espíritu. La oración duró como 2 horas. Y tú sabes, al terminar la oración se me acercó la persona y me dijo, hermano, pero esta oración no tenía que ver con lo que hoy día hemos vivido. Entonces hay muchas personas que se encasillan en eso. Por ejemplo, cuando yo he sido responsable en mi comunidad y me ha tocado dirigir la oración, a veces el Señor hacía sanación, otras hacía liberación, otras nos llevaba a una alabanza preciosa y otras caíamos en un momento de adoración impresionante. En nuestra comunidad empezaba a las 8 de la noche y terminaba como a las 11. Un rosario que se rezaba como 1 hora, así duraba el rosario. Una alabanza que duraba como 1 hora y media, orábamos 1 hora y media, y luego una predicación más o menos de 45 minutos, 1 hora. Entonces, hemos perdido esto. Entonces, ahora toca aquí, ahora toca allá, ahora toca esto, y no estamos sintiendo lo que Dios quiere hacer. Está bien que tengamos reglas que de pronto no nos permitan irnos más allá, pero tenemos que tener apertura al Espíritu Santo. Entonces dice, realmente
No tenemos nunca otra cosa que decirle a Dios más que lo que leemos en el devocionario. Mira lo que dice, ¿ah? ¿No tienes otra cosa que decirle a Dios más que lo que lees en esa hoja? Un poco yo te he estado tratando de enseñar en este curso que puedo leer un salmo, recitar, y eso me inspira para decir más. Leo una parte y me mueve a rezar más. Entonces, por ejemplo, en el momento que yo hago mi oración de alabanza, cuando hago la oración de entrega en el comienzo, oye, puedo en mi mente venir una parte de un salmo, otra parte de otro salmo, algo que había escuchado aquí o algo que había escuchado acá, y comienza a armarse una oración. Entonces, mira lo que dice, no tienes nada que decirle a Dios más allá del devocionario que rezas. Dice, extraña su posición. Esto me parece importantísimo, el autor dice, el enfermo siempre encuentra algo que hablarle a su médico. El niño siempre tiene algo que decirle a su padre y el novio siempre le tiene que decir algo a su novia. Y el alma del cristiano no va a saber hablar con su Dios, que es médico, que es padre y que es novio. En efecto, ella conoce las enfermedades y debilidades. Que hable sobre ello con su médico divino, con su padre, con su dueño. Entonces, fíjate qué interesante lo que aquí se nos está enseñando. Muchas veces nosotros, repito, podemos terminar encasillándonos en nuestras oraciones. Podemos terminar así, podemos terminar orando sin prestar atención y no darnos cuenta que estamos apagando el espíritu, ¿no? Por ejemplo, hay gente que yo le encuentro que tiene su oración de sellamiento, que tiene su oración para invocación al Espíritu Santo, que tiene su esquema de oración para el perdón. Entonces, en esos momentos que el corazón está fatigado, que la mente está embotada, por diversas razones nos resulte orar e inspirarnos y dirigirnos a Dios, está bien utilizar estas oraciones fijas porque nos pueden ayudar a abrir la mente y a abrir el corazón, ¿no? Sin embargo, el peligro que entraña es que te acostumbres a solo leer eso y no decirle a Dios realmente lo que hay en tu corazón para Él. El peligro de orar solamente de esa manera es el siguiente, ¿no? El peligro puede ser que terminemos ahogando el impulso del Espíritu Santo en el alma, ¿no? A veces a mí me ha tocado cuando he estado rezando el rosario con otras personas que rezan el rosario. Es más, o sea, por ejemplo, no hacen esto. Imagínate que tú y yo ahorita estamos en una comunidad y estamos rezando el rosario y estamos contemplando los misterios gozosos, ¿no? La anunciación del Verbo, la anunciación de María, ¿no? Que va a ser la madre de Jesús. Entonces se anuncia el misterio. Entonces algunos dicen, la anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Es decir, ¿qué significa rezar el rosario? La anunciación. En ese momento puedes leer el texto bíblico. Después de leer el texto bíblico debe haber un silencio. Es decir, el silencio es parte importante de la oración. Porque sin ese silencio no reflexionas lo que acabas de haber escuchado. O no reflexionas lo que acabas de decir. Tiene que haber silencio. Y de ahí viene lo que ese misterio y lo que has leído te inspira. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestro sí. Que quites todo obstáculo en nuestro interior que impida que como María te digamos, hágase en mí tu voluntad. Estás orando. Es decir, has rezado, has leído la palabra, has hecho el silencio, ese silencio se ha llenado de Dios el alma y en este momento estás haciendo oración espontánea. Y comienzas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Con pausa, ¿cuál es la prisa? ¿Que tienes que acabar en 30 minutos? Que esto yo también lo he visto terriblemente cuando rezan el rosario en la iglesia antes de que empiece la misa. 30 minutos antes que entre el Padre. Eso no beneficia el alma, hermano. No la beneficia. Es más, no prestas atención, no se llena el alma. No se llena el alma. Entonces, a mí me ha tocado que he encontrado gente, ¿no?, que es la coordinadora de esto, el responsable de aquí, el encargado de tal cosa, que reza de esta manera equivocada. Y me ha tocado participar en el rosario que le dieron a rezar a una persona que recién había entrado a la comunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Qué santo rosario! Un día estaba yo en un servicio con unos hermanos de mi movimiento. Tengo un hijo espiritual que tiene un problema de identidad sexual. Oye, cuando rezó el rosario, alabado sea Jesucristo, cómo se me llenaba el corazón. Dije, gloria a Dios. Porque cuando tú lees alguna oración o haces alguna oración rezada o de memoria, tienes que involucrar la mente, la concentración sobre lo que estás haciendo, el corazón, el deseo de que se otorgue la gracia que se está rezando, y tienes que poner el alma en el abrazo a Dios o en el abrazo a la Virgen. Entonces, uno tiene que rezar todo él. No solo se tienen que mover los labios. Entonces, si uno no se apropia de aquellas palabras que está leyendo, de aquellas palabras de las que está rezando, no se va a generar un vínculo entre lo que reza la boca y lo que desea expresar el corazón. Por eso no se termina finalmente haciendo oración. O sea, hay gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre orar y rezar? Realmente no es ninguna. El problema está cuando solo lees y no involucras el corazón en lo que rezas. Por eso Jesucristo va a decir en Mateo 6:7 que hay algunas personas que por su palabrería creen que van a ser escuchados. O sea, a veces son solo palabras las que podemos estar diciendo en nuestra oración. Entonces, dentro de estas expresiones de oración, la alabanza, la oración rezada, ¿no?, la oración que se sostiene de alguna oración fija, este es el grupo de las oraciones vocales, ¿no? La oración vocal es ciertamente indispensable por ser ejercida dentro de la oración comunitaria. Entonces, ya te decía que tiene un fin catequético, ¿no? Ayuda a que el que no sabe orar aprenda a orar de esa forma, ¿no? Como dice Jesucristo en Mateo 18:19, que en donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Entonces, la oración vocal confiere al acto espiritual de pronunciar palabras dirigidas a Dios, ya sea palabras de acción de gracias, palabras de arrepentimiento, alabanza, invocación al Espíritu Santo. Es decir, este acto espiritual confiere a estas palabras una ayuda al que las escucha. Entonces es importante hacer oración comunitaria. Y no que en comunidad hagamos oración mental o oración en silencio. Eso es para otro momento. Para otro momento. Pero cuando estamos en comunidad debemos alabar a Dios juntos. Todos, ¿no? Entonces, este tipo de oración, por ejemplo, en mi caso, me ayudaba a entrar dentro de mí, lo que se llama el recogimiento, y me ayudaba a mantenerme recogido en la presencia de Dios, ¿no? Me ayudaba a esto, ¿no?, a estar ahí con Dios. Yo recuerdo que mientras mis hermanos hacían oración, yo me apoyaba en un principio, decía, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande. Sí, Señor, tú eres grande, decía. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres misericordioso. Sí, Señor, tú eres misericordioso. Y en un momento me desprendí de la oración que estaban haciendo y comenzaba a hacer yo mi oración interior. Y era una delicia. Una delicia. Ese tiempo fue muy especial para mí. Muy especial para mí. Entonces, dentro de este tipo de oraciones vocales, ¿no?, la alabanza, por ejemplo, ¿no?,
o estas oraciones fijas que se suelen hacer, ¿no? Dentro de este tipo de oración vamos a encontrar lo que son los cánticos, ¿no? El propósito de las canciones dentro de la oración debe ser un apoyo para que el orante oriente el corazón hacia Dios. La música puede ayudar muchísimo, pero también puede ser un obstáculo cuando no se sabe cuándo darle espacio al silencio. Yo estaba un día en el Santísimo y había un muchachito que me imagino que con buena intención está, que tocaba su guitarrita, una canción, otra canción. Yo lo soporté 15 minutos. Te dije, hijo, este es momento para estar en silencio con Dios. Este es momento en donde todos los que estamos acá, cada uno está haciendo su oración individual. No estamos haciendo oración grupal. Y estos cánticos, que pueden ser muy bonitos, son un obstáculo que impide concentrarse para que uno se dirija a Dios. El joven agradeció la corrección. Hay momentos que el silencio es mejor que cantar. Por ejemplo, en la misa estamos nosotros en el momento después de haber recibido la comunión, que tiene que haber silencio. Pero dale con los músicos que se ponen a cantar. Entonces tiene que haber silencio. Y esto desgraciadamente no se les enseña a muchos hermanos que tocan en la misa. No es un grupo de oración la misa. La misa no es mi comunidad. No, la misa es la liturgia de la palabra y del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hemos recibido a Jesús. Y tiene que haber un silencio, y no un silencio de un minutito, que hasta suena incómodo, porque a muchas personas le incomoda el silencio, y esto se ha perdido mucho en muchas liturgias, ¿no? Entonces, después de comulgar, uno tiene que tener varios minutos en silencio. Tiene que haber una adoración eucarística en el corazón. En ese momento mi vida se ha vuelto sagrario. Y es en ese momento que yo necesito minutos en silencio. Es que comulgo, me siento, hablo con el del costado, o canto, porque es el momento en que ahí los del coro se esfuerzan, ¿no? Ese momento no es el momento de protagonismo, es el momento de silencio. Silencio, para que la persona asiente en el corazón lo que ha recibido en la mesa de la palabra y asiente en el corazón lo que ha recibido en la mesa del altar, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, sin ese silencio no se vive bien la misa. No se vive bien la misa, ¿no? Entonces, también aquí la exhortación a nuestros hermanos sacerdotes de que enseñen al respecto y que no digan de manera inmediata, oremos, porque ese silencio no debe durar mientras están limpiando el copón o están guardando las formas del Señor. Ese silencio tiene que extenderse. Es más, el sacerdote se tiene que sentar en el presbiterio y guardar silencio. Y dejar que la gente en silencio adore a Jesús. Y ese silencio, si yo fuera sacerdote, mínimo sería 5 minutos. Mínimo, ¿no? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Yo no entiendo eso. Entonces, esos silencios es importante. Cuando yo, te repito, cuando era responsable de mi grupo y me tocaba a mí dirigir la oración, teníamos silencios de 15 minutos. Después de terminar de orar, calladitos. Algunos lloraban, algunos estaban de rodillas, otros estaban recogidos, otros están en la luna. Es cierto. Pero por los que están en la luna, o los que están divagando, porque no han podido enganchar el corazón en Dios, entonces no vas a cortar ese silencio que es necesario para que se asiente en el alma la experiencia espiritual que se ha tenido. Entonces ese silencio es necesario, ¿no? Va a decir San Jerónimo, el que ha traducido las Sagradas Escrituras. Él criticó la vanidad de los cantantes que más que dar gloria a Dios buscan exhibirse ellos mismos. Y esto es cierto. Tanto cantantes como predicadores sufrimos de soberbia. Creemos que tenemos alguna habilidad, pues, ¿no? Creemos que tenemos alguna habilidad. Tenemos esta miseria, pues.
Somos gente débil, muy frágil. Entonces, ahí es el punto, ¿no? He escuchado en algunas misas en que la persona que canta puede cantar bonito, pero no comunica nada. La vez pasada estaba en una misa en donde el señor que tocaba, alabado sea el nombre de Jesús, el tipo te cantaba con el corazón y su voz no era pues algo wow, ni su estilo de canto era wow, pero era el sentimiento con el que cantaba, que te enganchaba a querer expresarse de la misma manera de Dios, ¿no? Entonces, tanto canto, todo lo exterior, todo lo cantado, debe servir para orientar interiormente el alma del orante. O sea, todo lo que tú hagas exterior, lo que estás leyendo, lo que estás cantando, tiene la intención de interiormente elevar el alma a Dios. O sea, no hay que orar hacia afuera. No, la oración nos tiene que meter dentro de nosotros. Tiene que llevarme al interior. Y la música puede ser hasta muy terapéutico para superar de pronto la frialdad de algunos sentimientos que se crean en algunas personas, ¿no? Como va a enseñar el Salmo 126 en el versículo 5. Salmo 126, versículo 5 dice: los que van sembrando con lágrimas cosecharán entre gritos de júbilo. Entonces el cántico es una expresión de gozo, ayuda a expresar el gozo, ayuda a expresar la alegría. Un cántico ayuda al orante a concentrarse con Dios al que está orando. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, 19 y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, San Pablo va a decir que entonen al Señor un cántico nuevo. Nos habla de cánticos inspirados. Y muchas canciones, por ejemplo, que a mí el Señor me ha inspirado, me han salido en esos momentos que he dirigido oración. Me han salido en esos momentos varias canciones, ¿no? Varias canciones. Entonces es el Espíritu Santo, escucha bien esto, quien suscita en el orante la oración, quien pone en el corazón del orante las palabras con las que quiere que se dirija uno. Esto es precioso, ¿no? En el Salmo 40, en el versículo 3 y 4, Salmo 40, versículo 3 y 4 dice: me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, afianzó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Yo no he desarrollado el ministerio del salmista, el ministerio de música ha sido un medio para poder ayudar a mis hermanos a dirigir el alma y el corazón a Dios. Sin embargo, reconozco esta inspiración del Espíritu Santo. Un día yo estuve en un convento con algunos amigos sacerdotes haciendo mi retiro espiritual, como suelo hacer una vez al año, y estaba en el Santísimo adorando el último día para regresarnos. Y de pronto se me vino a mí a la mente agarrar la guitarra, comenzar a cantarle al Señor. Tomé el librito del Padre Larrañaga, leí algo que me llamó la atención y salió una canción. Salió. Y después, cuando vino un sacerdote amigo nuestro para orar por cada fraile que se encontraba ahí, también por mí, canté esa canción que ahí había nacido. 15 minutos. Oye, ¿y cómo nos bendijo el Señor? ¿Cómo nos ayudó el Señor? Y es una canción que se llama Toma mi vida entera, ¿no? Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Señor. La encuentras en mi página web, que es israeldecristo.com, la puedes descargar, ¿no? Se llama Toma mi vida entera. Es una oración de entrega, ¿no? En donde le pedimos al Señor que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Señor. No me devuelvas nada de lo que te entrego.
Entonces esto es lo bello, ¿no? Pero siempre debe saber manejarse el cántico, el silencio, la oración rezada, orar con el corazón. Entonces la oración vocal nos tiene que llevar a una experiencia, la oración exterior, la oración audible, nos tiene que llevar a una experiencia interior. Para entender cómo uno pasa de lo vocal a lo interior, es importante leer el libro de Teresa de Ávila, Camino de Perfección. Lo puedes encontrar descargable en PDF en internet, ¿no? Ahí la santa enseñará cómo superar experiencias de aburrimiento, de hastío y dificultades para concentrarse a la hora de orar. Hay personas que a algunos se les dificulta, hay como un hastío, una apatía, ¿no? Y ella va a decir que incluso hasta el origen de eso es el diablo, el demonio que no quiere que ores, ¿no? Pero para aquellos que tienen dificultad, se aburren, hay experiencias de sequedad a la hora de orar, este libro te va a ayudar muchísimo. Repito, Camino de Perfección, Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Gran parte de esta obra es la meditación que ella va a hacer sobre el Padre Nuestro, que te he dejado también orar. Y lo más importante, ella va a hacer cómo hacer oración interior, ¿no? Ahí la santa va a decir algo que es muy interesante, que el encuentro de Dios tiene que tener un punto de partida al que es la humildad, ¿no? ¿Qué es la humildad? Y uno no tiene que buscar experiencias contemplativas, experiencias místicas desmesuradamente, porque esto a veces distrae mucho al alma de lo que debe hacer, ¿no? Ella va a hablar de que la oración te va a llevar a la amistad con Dios, te va a ayudar a generar una relación íntima con Dios, y que lo esencial en la oración interior consiste en dirigir la mirada a Cristo. Entonces esto es lo esencial de la oración interior, mirar a Jesús, ¿no? A veces cuando no siempre a mí me fluye la oración, tengo años orando, y hay veces que la oración está un poco más seca que otras veces, otras fluye mucho, otras el Señor me regala algún momento de consolación muy profundo, y hay otras en donde hay sequedad. Y hay momentos en que no puedo hacer oración mental por toda la carga laboral que he tenido, por toda la carga de lectura que he tenido. En este tiempo he estado leyendo bastante, entonces mi mente está un poco saturada. Y en esos momentos no hirvano nada acá, pero cuando comienzo, escucha bien, a susurrarle a Jesús, lo que quiero decir, no así, sino a susurrar: Señor, tú eres a quien amo con todo mi corazón. Yo quiero ser completamente tuyo, Señor. Aquí me presento ante ti con el alma desnuda para que me cubra tu misericordia. Es decir, susurrarle palabras al Señor puede ayudar a que la mente con la boca y el corazón con la boca se sincronicen. Puede ayudar eso. A mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho, ¿no? Entonces, y hemos hablado un poco de esto, de la oración vocal. Todo esto tiene que ver con la oración vocal, con la oración audible, ¿no? Vamos a hablar ahora de la oración interior. Y de la oración interior hay que hablar, de pronto, saber distinguir lo que es la meditación y de lo que es la contemplación, que son dos formas distintas de orar, ¿no? La meditación tiene que ver con masticar espiritualmente las palabras que hemos oído. Es decir, cuando tú comes, tú no tragas la comida, ¿no? La palabra de Dios es verdadera comida. No solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces uno tiene que masticar las palabras de Dios para poder recién digerirlas. Si no hay este acto de masticar la comida y solo la tragamos, nos hace daño, no nos alimentamos bien. Entonces, el proceso de alimentación empieza una correcta masticación. Espiritualmente es lo mismo, ¿no? La meditación entonces tiene que ver con esto, con las palabras que de Dios he oído, tengo que interiormente masticarlas. ¿Qué significa esto? La meditación
Está íntimamente asociada con la palabra de Dios. Y cuando yo oigo la palabra de Dios, o mejor dicho, la escucho, escuchar es prestar el oído para oír. Oír significa percibir un sonido. El escuchar tiene que ver con la atención, ¿no? Cuando yo escucho la palabra de Dios con atención y con hondura, luego la medito. Esa meditación es esa masticación espiritual. Es decir, y ese meditar tiene que ver con penetrar el sentido de lo que he leído y dejarme interpelar por Dios. Entonces la meditación, que es la masticación espiritual del alimento de la palabra de Dios, tiene que ver, en primer lugar, con tratar de entender el sentido. ¿Qué significa lo que acabo de oír? Y segundo, ¿qué me está queriendo decir a mí Dios con esto? ¿No? ¿Qué me está queriendo decir Dios con esto? Como por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo la Sagrada Escritura y el pasaje de la crucifixión de Jesús, y me quedé en este texto que decía, sálvate a ti mismo. Entonces me llamó la atención eso. Lo he leído un montón de veces, pero ese momento me llamó la atención. Y comencé a masticar la palabra de Dios, a tratar de entender. Entonces leí la Biblia, busqué en el diccionario qué significa salvarse, salvar. De pronto tengo diccionarios teológicos, comencé a investigar y de pronto, ¿qué me quiere decir Dios a mí? ¿Yo me puedo salvar a mí mismo? Y le dije, no, Señor, yo necesito que tú me salves. Y comencé a imaginar al apóstol Pedro hundiéndose en las aguas, que siendo pescador le pide a un carpintero que lo salve. Renunciar a esos actos de independencia, de independización de Dios para depender completamente de Él. Eso es meditación, pues. ¿Qué acabo de hacer? Meditar. Mira cómo me ha llevado al diccionario, a buscar en libros teológicos, me ha llevado a meditar otro texto bíblico y finalmente, ¿a qué me ha llevado? A expresarle mi oración a Dios. Vamos a ver esto más adelante. Entonces, la meditación por regla reclama el entero esfuerzo de la persona. Para meditar es mi esfuerzo, que requiere concentración y disciplina para no divagar, no divagar, ¿no? No es un estudio, ni es una reflexión teológica. Es, ¿qué me está queriendo decir a mí? ¿Qué me está queriendo decir Dios a mí? Entonces esto es la meditación. La contemplación es mirar con detenimiento y observar a Dios. Tener la mirada y el alma suspendida en Dios, ¿no? La contemplación designa una realización espiritual que tiene que ver con mirar, buscar y unirse a Dios. Unirse a Dios. Este es un acto que no depende del hombre. No es que yo, oye, ¿cómo hago esto? No, es un don que Dios nos da. Es como por decírtelo, hay momentos que Dios decide visitar al alma y le da este consuelo. Es una consolación. El hombre solo no llega a la contemplación, es llevado por Dios. Dios se le muestra en su gloria y en su majestad. Y se le muestra con el propósito de que el hombre lo mire, de que el hombre desee con todo su ser unirse a Él, unirse a Él. En algunas experiencias, cuando hable ya finalizando el curso, voy a hablar de experiencias místicas. En algunos momentos, el Señor, en muchos, yo vengo ya como aproximadamente, tengo unos 15 años con aridez espiritual, ¿no? 15 años que mi vida interior es muy seca, ¿no? Yo tengo que luchar para orar, ¿no? Para mí no es que hoy día me siento y me brota, ¿no? O sea, tengo que luchar por orar, ¿no? Y normalmente cuando Dios manda la aridez al alma,
porque hay dos tipos de aridez, la aridez culposa y la aridez enviada por Dios. Si yo estoy en pecado mortal, difícilmente voy a poder orar. Si yo estoy en estado de gracia, puedo orar, ¿no? Pero cuando Dios permite que el alma sea árida, sea seca, esto es porque el Señor le quiere invitar al alma a que se esfuerce más, a que se exija más, a que luche por amar a Dios, ¿no? El amor, pues, cuesta. Amar tiene que demostrarse con hechos concretos, ¿no? Entonces, en algunos momentos de años de aridez, el Señor me ha concedido una consolación de este tipo. En donde yo recuerdo, por ejemplo, en un momento en que estaba orando, ¿no? Varios momentos que he tenido a lo largo de mis 25 años conociendo a Jesús, momentos en que con los ojos cerrados estoy simplemente pensando, ya he agotado la acción de gracias, la alabanza, la oración mental, y el alma ya agotó las palabras. Y las palabras llegan un momento en la oración a estorbar. Y ya simplemente el alma se queda suspendida en el amor de Dios. Y hay momentos que me ha pasado que es como que me inunda su presencia y pueden pasar horas así. 3, 4, 5 horas. Y uno no siente el paso del tiempo cronológico, porque el alma está en Dios, ¿no? Entonces el Señor, cuando nos concede esta gracia, es una consolación. No siempre la concede, uno no debe buscarla, pero si te enseño sobre esto, es porque esto existe. Hay almas, hay directores espirituales que lamentablemente tienen una vida espiritual no muy mística, no muy conocedores de estas experiencias místicas, y a veces no saben cómo guiar almas así. Yo conocí un joven que oraba 4 horas diarias y su asesor espiritual le dijo: tú no eres un monje para orar tanto. El joven, en contradicción, me dijo: hermano, entonces ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar de orar? No, lo que debe pasar es que a lo mejor este hermanito sacerdote probablemente tiene poca vida de oración. Por un día a mí un obispo me dijo eso, ¿no? A veces te toca esas almas que oran bastante, ¿no? Y te hacen sentir mal porque tú con las justas oras. Entonces le dije: no, si puedes orar más, ora más. Ora más. Entonces, la meditación depende del hombre y tiene que ver la meditación de la palabra de Dios. La contemplación depende de Dios y es una consolación. Que la persona que la reciba no significa que sea más santa o menos santa, no significa que Dios está haciendo una diferencia con él o con ella, no, es simplemente Dios está consolando al alma. Y le quiere dar ese consuelo porque Dios es Dios. Así como a mi hijo le quiero comprar algo, a mi hijo otra cosa, Dios es así. A algunos les da una cosa y a otros otra cosa. Es una acción de Dios sobre el hombre, en donde el alma es suspendida y es tocada por la verdad y por el amor divino. En el momento de contemplación, Dios te muestra, ¿no? Ha sido momentos en que Dios a mí me ha mostrado quién soy, cómo soy, pero son momentos en los que me he sentido profundísimamente amado por Dios. Hoy día hablaba con un fraile, Agustino, sobre nuestra intención de evangelizar a gente con problemas de identidad sexual, al menos mi intención. Y recordaba que en un momento de oración, ahí en la curia de la casa de los agustinos en San Isidro, estaba pues antes de un tema orando en la capilla y me regaló el Señor esos momentos. Hermano, me quedé como 4 horas postrado y la presencia de Dios luminosa. Y ya al final del momento que me había regalado el Señor, me mostró mis heridas en el vientre materno. Y su amor divino me sanó. Me sanó una herida, el Señor en ese momento me dijo: yo he querido que nacieras. Y tú no sabes el impacto de esas palabras en el alma. Por eso yo recomiendo mucho a las personas que tienen heridas, traumas, que traten de hacer oración profunda. Ahí Jesús sana hondamente al alma. Una gracia de Dios es un don libre de Dios que no puede alcanzarse por método alguno. Si alguien te dice: yo te enseño un método para tener contemplaciones, esto es un absurdo. Es como que espiritualmente yo me he visto así, ¿no? Que estoy orando, alabo, bendigo, expreso mi gozo, y es como que llego a una casa y me quedo detrás de la puerta. No toco el timbre, porque sé que el que está dentro de esa puerta sabe que yo estoy ahí afuera.
y con toda humildad espero si es que me quiere abrir la puerta y dejar pasar. O sea, yo lo explico así la contemplación, ¿no? A veces el Señor te deja pasar, te deja beber desde su corazón su amor, te permite entrar en intimidad con Él. Y el alma se queda inundada, pues, se queda inundada de su presencia. Por eso es importante dar tiempo a la oración. No creas que esto de pronto hoy día en mis 15 minutitos puede pasar. Bueno, claro que sí. Pero de pronto es bueno de que generes tiempo para orar. Generes tiempo para hacer oración. Ahora, ¿por qué es necesario explicar la meditación y separarla de la contemplación? Porque la oración interior se compone de 4 elementos. Apunta. La lectura de la Sagrada Escritura, la meditación de la Sagrada Escritura, la oración y la contemplación, ¿no? Es un camino de vida interior. Acá yo te enseño una forma como puedes orar. Entonces la lectura de la Sagrada Escritura. Ten la costumbre, por ejemplo, yo tengo la costumbre, hoy día ponte que empezamos a orar. Entonces empiezo a orar leyendo las Escrituras. Antes de orar, invoco a la Trinidad sobre mí, como hacemos en el comienzo. Yo le pido a la Santísima Virgen María, que yo tengo una imagen de Nuestra Señora de Schoenstatt, de Alemania. Entonces le pido a la Santísima Señora que me ayude a conducirme a Dios en el momento de la oración. Y de pronto leo 1 o 2 capítulos del Evangelio. Por ejemplo, empieza por Mateo, acabas en Apocalipsis, luego te vas a Génesis y otra vez llegas a los Evangelios. Empieza así, con un orden. Entonces comienzo a leer y conforme estoy leyendo, algo de lo que estoy leyendo atrae mi atención. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay lo que en teología se conoce como la palabra logos o la palabra rema. Ambos significan en griego lo mismo, palabra. Pero normalmente a la palabra rema se le explica de la siguiente manera. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, esa es la palabra logos, la palabra revelada por Dios para mi salvación. Pero a ti te da el paso que estás leyendo la Biblia y en eso un parrafito, un versículo o una idea atraen tu atención. ¿Qué significa esto? Que Dios te está hablando, que Dios se te está revelando a través de su palabra. Porque el leer la palabra de Dios antes de orar implica escuchar a Dios. A Dios me dirijo cuando oro y a Dios escucho cuando leo su palabra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo hoy día estaba rezando con un salmo, con el salmo, por ejemplo, 109, con el versículo 22, en donde dice el salmista, tengo herido el corazón. Entonces el Señor hizo que me fijara en eso. Y el Señor hizo que me fijara en las heridas de mi niñez, de mi adolescencia, y me llevó a repasar mis heridas, y llegó que vi 2 heridas que no habían sido curadas del todo. Y ahí el Señor me animaba a orar de esta forma. Pero fíjate, esa es la meditación, pues. Entonces, por eso es importante que leas la Biblia. Y empieces así. Hermano, ¿puedes empezar con el Evangelio del día? Puedes leerlo luego. O puedes incluirlo, como tú quieras. Puedes hacerlo del método que quieras, pero primero lee la Biblia. Porque así si el alma no está muy dispuesta para orar, entonces se dispone por la gracia, porque las palabras que están en la Sagrada Escritura son espíritu, que comunican vida. Entonces, después de que yo he leído la Biblia, después de que yo he leído las Sagradas Escrituras, ahí viene la meditación. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está queriendo enseñar Dios con esto, no? Esa meditación de pronto me va a llevar a una reflexión. Entonces leo, medito.
Y esta meditación me lleva a orar, a expresarle a Dios lo que he entendido, a expresarle a Dios lo que me ha hecho sentir esto, a expresarle a Dios lo que esto me está queriendo decir. Entonces, hasta aquí, lectura de la Sagrada Escritura, meditación, oración. El leer la Sagrada Escritura es importante para que en tu oración no te concentres en ti mismo, sino te concentres en Dios que te está hablando. Entonces tú lees la Escritura, la meditas, oras. El alma llega a un punto elevado en donde debe guardar silencio. Debe guardar silencio. Ya en la próxima semana te voy a hablar del ezequiasmo, ¿no? Debe guardar silencio. Y en ese momento Dios puede llevar el alma a la contemplación, ¿no? La contemplación. Entonces, este método de oración interior, Sagrada Escritura, meditación, oración y contemplación. Yo quiero terminar esta reflexión leyendo algo que me parece interesante también de este libro respecto a este orden de oración, ¿no? Esto San Guido el Cartujo, ¿no?, ha escrito esto. Escucha bien. La lectura, es decir, la lectura de las Escrituras, es la inspección cuidadosa de las Escrituras. Entonces uno tiene cuidadosamente que leer la Escritura de manera pausada, pensando en lo que se está leyendo y pensando de quién viene esa voz que está escrita. La lectura es la inspección cuidadosa de la Escritura, realizada con un espíritu atento. Es decir, debemos leer atentamente. Segundo, la meditación es el trabajo de la mente estudiosa que con la ayuda de la propia razón investiga la verdad oculta. ¿Qué me ha revelado Dios con ese salmo? Que tengo heridas no cerradas. Tengo herido el corazón. La oración es el impulso devoto del corazón hacia Dios, pidiéndole que aleje los males y conceda los bienes. La contemplación es como una elevación de la mente sobre sí misma que, suspendida en Dios, saborea las alegrías de la eterna dulzura. Entonces, un método para orar: lectura, meditación, oración y contemplación. Quedarse con el alma suspendida en el pensamiento de Dios. Pues bien, espero que con esto te haya a ti servido para que mejore tu vida de oración. La próxima semana vamos a tener el taller de sanación interior sobre la fe, y de ahí vamos a hablar sobre lo que es el ezequiasmo, la oración del peregrino ruso, la filocalia, ¿no? La oración, una oración muy sencilla que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a generar lo que es la concentración, lo que es el recogimiento, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. Es una oración que en su momento la practiqué como 1 año y medio y me fue de gran beneficio, ¿no? Hasta la fecha me es de gran beneficio. Para esto te recomiendo 3 libros: Relatos del peregrino ruso, La filocalia y Las moradas o castillo interior de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila va a hablar de estos, ¿no? Va a hablar de ese silencio, va a hablar de esa pausa en la oración, esa suspensión interior, y ella va a hablar de esto, ¿no?, de manera indirecta. Entonces estos 2 libros te van a ayudar a entender un poquito más de esto, pero te enseñan otra metodología de oración. Por eso es importante que para orar escuches sobre oración, leas sobre oración y vayas dejando que el Espíritu Santo te conduzca. A veces me lleva por un camino, a veces me lleva por otro, pero es importante que cuando tenemos métodos para orar, si hoy día no se me ajusta este método, mañana puedo utilizar el otro, ¿no? Entonces, veamos métodos, ¿no? Quiero invitarte ahí en donde te encuentras. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Porque nosotros, que impacientemente esperábamos tu misericordia, nosotros, Señor, que impacientemente aguardamos tu auxilio, dice la Escritura que tú te inclinas y extiendes tu oído al clamor de nuestros labios y nos sacas de la fosa fatal, del fango cenagoso, y asientas nuestros pies en roca firme, afianzas nuestros pasos. Tú, Señor, que conoces nuestro andar, nuestras preocupaciones, nuestras más hondas intenciones. Amado Jesús, queremos entregarnos en esta hora a ti. Entregarnos a ti, Señor. Porque queremos pedirte la gracia de poder ser personas orantes, como nos has dicho a través del apóstol. Orad constantemente. Cuántos obstáculos se nos presentan, cuántas dificultades, cuántas barreras. Señor, derríbalas todas. Porque así como nosotros te queremos alcanzar y estrecharnos a ti con todo el alma, tú quieres alcanzarnos y estrechar nuestra alma con todo tu corazón. Amado Jesús, ayúdanos a orar. Y que nuestra oración, Señor, sea un dejarte pasar a nuestro corazón, para que con los de Emaús digamos: quédate siempre con nosotros, Jesús. Te quiero pedir, amado Cristo, por todos los hermanos y hermanas que están viviendo esta experiencia, que están viviendo este curso, para que tú pongas en ellos la esperanza y el ánimo de ser gente orante. Te pido que los libres de todo mal y le concedas la gracia de aumentar su fe. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro en el día de su angustia, voltee hacia ustedes su mirada, que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya se me pasó un poquito el tiempo, hay más cosas que decir, pero de pronto esto es lo básico, esto es lo esencial que necesitas saber sobre el tema de la oración. Hermanos queridos, antes de terminar, el día de mañana, el próximo lunes, vamos a estar empezando un taller de sanación interior para aquellos que sienten que no tienen fe, que tienen la fe bloqueada, que les falta la fe, para aquellos que necesitan crecer en su fe. Vamos a sanar esta fe nuestra a través de este taller que se llama Aumentanos la Fe. Durante estos 5 días vamos a hablar sobre los milagros de Jesús, vamos a hablar sobre los tipos de fe, cómo se ve la fe afectada, las crisis de fe. Vamos a hablar sobre el combate de la fe y vamos a enseñar cómo hacer una oración de fe. Todo lo que usted debe saber sobre la fe que encuentra en los evangelios. El taller se llama Aumenta mi fe. Aumentanos la fe. Entonces, ya sabes, el próximo lunes no va a haber curso porque voy a dirigir este taller de sanación del lunes 12 al 16 de julio. Entonces, ahí te voy a esperar. Para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, pueden escribir, pueden hacerlo a través de mi página web, que es israeldecristo.com, y ahí hay una pestaña que dice donaciones para aquellos que quieran colaborar. Muy agradecidos para todos los que han colaborado, que el Señor les bendiga y les pague por su generosidad. Jesucristo te bendiga, mi hermano, y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Ten muy buenas noches, paz y bien, hasta luego. Chao, chao.